Es un gran gusto estar con ustedes en esta experiencia de lo que año a año, cuando nos reunimos en calidad de sociedad de centros de oración a nivel internacional, bajo el patrocinio de Nuestra Señora de Guadalupe. Quien no me conoce, mi nombre es el Padre Eladio Alfonso Solano Solano. He venido acompañándoles ya por varios años en todo lo que son los procesos de lo que proponen los centros de oración a nivel internacional, con sede en México. La bendición de poder compartir con ustedes, amigos, hermanos, todos, a través del discernimiento y de todos los esfuerzos que se van haciendo para que mediante los talleres o los distintos cursos podamos llevarle a muchas gentes el mensaje de Jesucristo. Por eso, un abrazo para todos ustedes, para que en este momento puedan estar disfrutando de esa relación fraternal y de todos los dones y carismas que ustedes comparten los unos a los otros como centros de oración. Ahorita que me están escuchando, puede que esté por allá por Medjugorje, dando un caminito por ahí con la Santísima Virgen María, y que esta peregrinación, pues ya yo siento que fue ella quien me llamó a vivir este momento ahí, y bajo su compañía, pues desearle lo mejor a ustedes y pedirle también a nuestra Madre Santísima para que los acompañe, para que los anime, para que sea ella que también los fortalezca y cuide de cada una de sus acciones. Y espero que todos estén gozando de buena salud. He querido prepararles una brevísima charlita que considero importante, porque por los momentos coyunturales que vive la Iglesia hoy, en el proceso que lleva ya por 2-3 años de lo que es el sínodo de la sinodalidad, pues nos involucra a todos los bautizados, los que formamos parte de una iglesia como la nuestra, Iglesia Católica, que se sostiene en la experiencia espiritual de la misericordia. Bajo esa ruta hemos querido proyectar nuestros esfuerzos, nuestro trabajo, todo lo que signifique la propuesta que le damos a aquellas personas que se acercan a nosotros en busca de una paz interior. Por eso nos centra toda la atención de lo que es la sanación y liberación interior. El título de esta charla es Experiencia Espiritual de la Misericordia. ¿Por qué quise que fuera así? Porque todos ustedes pues se hacen expertos en las propuestas para darle al pueblo santo de Dios, sobre todo aquel que anda herido, que anda desorientado y que necesita de su atención. Entonces el objetivo es descubrir que a partir de la relación íntima con Dios, pues se llega a una relación y aceptación de los demás que va hacia el encuentro con el mismo Dios. Salud y bendición para todos los miembros de los centros de oración y sanación, que bajo la dirección de la sociedad Nuestra Señora de Guadalupe nos orienta interpretando los signos de los tiempos, cuya lectura contiene toda una historia, toda una realidad, e igual se plantea retos a la luz del Evangelio, que para eso estamos aquí entonces reunidos. Y tener, más que todo, una visión cristiana desde la historia de la salvación, con un plan que responda a sus necesidades. Reconocer igualmente el lenguaje cálido, así es, de acogida, que converge todo en las herramientas que les proponemos sobre esas necesidades, en la que van a ayudar a entender los que están pasando momentos difíciles y cuyo desarrollo de distintos escenarios de vida, descubrir la verdad de Jesucristo en nosotros.
Vivir la Semana de la Misericordia como la que estamos ahora, frente a este que es el Dios vivo, que según nuestros tiempos o nuestros momentos, es todo un delicado tiempo donde se teje una presencia que debe de proyectar ante los dramas de la vida, a partir de nuestros centros de oración, propuestas espirituales que ayuden a recuperar, a sanar, a liberar y a curar las heridas de muchas personas que necesitan, al verse como sujetos de hoy, necesitados, valga la redundancia aquí, de vincularse más en una relación consigo mismo, una relación con Jesucristo el Señor y sobre todo saber acondicionar una vida de relación fraterna. El verdadero rostro de la iglesia que proyectamos y que sabemos que está protagonizado hoy en cada uno de nosotros como servidores de una comunidad es dar a conocer, dar a conocer a quién se vive en nosotros, quién vive con nosotros, qué garantía de vida nueva estamos dando con esa vivencia de Cristo en nuestra vida. Pues sí, puedo y me atrevo a decir que hay una nutrida experiencia espiritual que nos estamos apoyando a través de distintos métodos, y a veces decimos que hasta nos inspira el método ignaciano, como ese valor primario, como dice San Ignacio, ¿verdad? Que Dios lo tenemos como principio y fundamento de todo, y que a través del discernimiento conjugamos pues una verdadera interacción a partir del dato revelado y la situación concreta de lo que viven las personas. ¿Qué quiere decir eso? Pues tener una actitud de escucha atenta, planteado desde una visión dinámica de iglesia, pero dispuestos, sí, a presentar lo que es el acontecimiento pascual, el que nos salva. Amados hermanos, no podemos tapar el sol con un dedo. Estamos en una época importantísima de la iglesia, que desde el momento en que convocó a sínodo, sabemos en lo que está expuesta la crisis por la que estamos atravesando, la necesidad de poner un poquito de atención para no perder el rumbo del objetivo de lo que es la sinodalidad, es decir, el caminar juntos, el que tengamos conciencia de discipulado y, como nos inspira el sínodo de la sinodalidad, discípulos misionarios portadores de esperanza, sustentando un acontecimiento continuo de salvación que a partir del querigma del primer anuncio e igual de la vivencia de los sacramentos, pues dar frutos a través pues de las obras de la misericordia en todos los ámbitos. Quiero dejarles ahí en el corazón de ustedes, a la luz de Mateo en el capítulo 9, versículo 17, la expresión vino nuevo, odres nuevos. Ya eso te dice mucho, ¿cierto? Odre nuevo, vino nuevo. Yo soy ese vino nuevo en el que tomo en mi conciencia de reflejar hacia los demás el acontecimiento de Cristo al que yo predico y al que yo vivo, pero en odres nuevos, que son todos los esfuerzos que ustedes hacen para lograr a través de sus vivencias encuentros de comunidad, refrescarle a aquel paciente una condición de discípulo misionero, buscando la calidez como miembro de una familia, para que desde ese odre natural pues encuentre ser vino nuevo, una experiencia efectiva de vida cristiana, que disfrute el encuentro como pequeña comunidad, que logre encontrar ahí el sentido de pertenencia, de ser iglesia, de una experiencia de fe que promete, después de haberlos llevados por un proceso
de terapia espiritual, valga la redundancia aquí, en estar siempre dispuestos y abiertos a la novedad del Espíritu, sin fijar límites. Es mostrar la hora de la salvación, ¿sí? Y esto significa a veces hasta superar conceptos caducos, resaltando el valor de una iglesia centrada y centralizadora a una iglesia que exalta el valor y la fuerza de anunciar a Cristo. Yo diría de una iglesia cristomonista a una iglesia cristocéntrica trinitaria, de una iglesia identificada con la jerarquía a una iglesia pueblo de Dios, ministerialidad, carismática, corresponsabilidad, rescatando el lugar del bautizado. Qué hermoso ese detalle, ¿no? Rescatando el lugar del bautizado. De una iglesia distanciada del mundo a una iglesia presente, interactuando con las situaciones humanas. De una iglesia marcada por un fuerte acento juridicista a una iglesia que se edifica sobre las cualidades del buen pastor. O de una iglesia monopolizadora de la salvación a una iglesia que es sacramento de salvación con gestos de misericordia, y diría el Papa Francisco, en revolución de la ternura de Dios. Amigos, hermanos de los centros de oración y sanación. Vean, los tiempos actuales requiere, como lo dicen los documentos de la iglesia, conversión pastoral. E igual exige un espíritu misionero, un corazón misionero, con coraje, aceptando esa novedad que el Espíritu Santo hoy pide a la iglesia. Es no caer en el vicio de quedarnos en cátedras, dar cátedra, ¿verdad? Y mucho cuidado y prudencia en cuanto al abordaje de nuestros talleres, con esa visión académica para transmitir solamente conocimientos con formas y métodos de terapia que insinúen, sí, un aprendizaje superficial. No, eso no debe ser. Significa poner a Jesucristo, el que salva, el que es persona y el que realmente mueve el corazón. Es mostrar que realmente creemos en Él. Y eso significa ardor misionero, que conlleva un proceso de una vivencia de la fe, de apertura al Espíritu Santo, portadores de esperanza hacia esas personas que están viviendo momentos de historias de dolor, de tristeza, de miedos, de angustias, y que todo eso no nos puede separar jamás del amor de Cristo. Y eso es lo que significa desde el más de la historia, y un más de la historia que muchas veces la queremos llevar sin Dios. Como dice el Papa recién fallecido Benedicto XVI, es procurar configurarnos en Cristo. Sí, y hay una frase que tomé del Papa Benedicto XVI que dice: la cruz es la zarza que nunca deja de arder. O sea, la meta es alcanzar a todas las personas sin diferencia ni distinción en los procesos de sanación, desde una vivencia de fe, de culto y amor, como espacios vitales que originen un ambiente positivo de descanso a sus fatigas y de fortaleza en sus debilidades, planteando nuevos retos. Y con esto quiere decir comunidades que sean odres nuevos para vino nuevo. Es acentuar una vivencia comunitaria donde se sienten valorados, visibles, incluidos, seguros, miembros de una comunidad caracterizada por la fe y su amor a Dios. ¿Sí? Fe que indica madurez y testimonio de una vida renovada y transformada en Cristo. De amor, porque consolida relaciones humanas que acreciente un mayor compromiso de sí mismos. Y de culto, pues al celebrar la vida y lograr
tener mayor conocimiento de la palabra de Dios, pues es fortalecer la comunión con Él a través de ese encuentro con los hermanos y desde luego a través de una vida sacramental. Quiero dejar ahí en el corazón de ustedes, a la luz de la palabra de Lucas en el capítulo 18, versículo de 9 al 14, se lo pedí al Señor en oración para dejarles a ustedes esta inquietud. Dice así la palabra: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, quedándose de pie, oraba para sus adentros: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todo lo que poseo. Pero el publicano, quedándose lejos, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Os digo que éste bajó justificado a su casa y aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, y todo el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Para dejarles a ustedes ahí como inquietud. Nos identifica el gesto como de el santo y el pecador que hay en cada uno de nosotros. Esta lectura me pone a verme qué es lo que llevo dentro, qué es lo que llevo dentro. Vean ustedes esta lectura donde nos topamos con el fariseo y el publicano. No parecen ser 2 personas distintas, sino 2 modos de ser, de sentirse por dentro, de vivir la relación con Dios y con los demás, y quizás pues también de entender la vida de bautizado, y en el caso nuestro, ¿verdad?, como 2 almas o 2 partes de la misma persona que vive en nosotros, pero que a menudo ni se hablan. En todos nosotros está en primer lugar el santo, que se jacta de sus observancias y ayunos, aunque con frecuencia esta jactancia no es consciente. Hay en nosotros una cierta autocomplacencia, yo digo realmente sutil, que se manifiesta de diversas formas, como en la pretensión de ser amables o de ser los artífices de nuestra amabilidad, en la presunción de merecer lo que tenemos, en el fino sentimiento de superioridad sobre los demás, en la convicción más ocultada de poder mantenernos en pie ante Dios, más justos que justificados. Pero en nosotros también está el pecador, a quien le disgusta verse débil, vulnerable, que cree que no puede presentarse ante Dios y se queda atrás o se compara con los demás, y al verse el último se deprime, se justifica y se contenta. Son o podrían ser las 2 caras de la misma moneda, pero a menudo estos 2 personajes de nuestro interior ni siquiera se hablan, privándose uno del otro y provocando malentendidos que nos impiden tener la experiencia que nos hacen cristianos. Y para tener una experiencia es necesario que ambas dimensiones, positiva y negativa, dialoguen entre sí, porque la misericordia tiene que ver con las 2. Veamos esta realidad. El santo sin el pecador y el pecador sin el santo. Vamos a explicar esto. El santo sin el pecador es un perfeccionista que ni come ni deja comer, que ha iniciado un camino de santidad que probablemente no terminará. Una persona a menudo fría, que no se deja querer, sin el más mínimo sentido del humor, porque se cree en el centro y en el origen de todo, sobre todo de su santidad y de las conquistas de su virtud.
Es una persona ridícula, es un observante, sería rigidez, jamás tiene nada que perdonarse a sí mismo, ni que le perdonen los demás. Claro, si no sabe lo que es la misericordia, ¿cómo va a saber practicarla? Ahora miremos el pecador sin el santo. Es básicamente una persona deprimida o desconfiada que se contenta con muy poco y que puede pasar por humilde ante sí mismo y ante los demás, compadeciéndose de sí mismo ante los demás para que los demás digan lo contrario. Muchas veces es en el fondo un creyente que no logra convencerse de que si reconociera humildemente su pecado, podría hasta lograr que se organizara una fiesta en el cielo. Una forma sucinta en lo elocuente, en lo que podríamos decir que el santo sin el pecador es el justo presumido que no deja al Dios omnipotente mostrar la potencia de su gracia. Y el pecador sin el santo es el desesperado que le hace a Dios la faena de no creer en su misericordia. Dicho esto, digamos así en positivo, el santo transmite o debería transmitir al pecador, siempre dentro de nosotros, la certeza consoladora de la acción prominente de la gracia y de un amor que nos ha perdonado desde siempre, e incluso antes de pecar y de arrepentirnos, que es infinitamente más grande que todas las debilidades humanas. El pecador indica al santo, al que aspira a hacerlo, que la senda obligada y privilegiada lleva a la santidad, es sobre todo experiencia de la debilidad, no solo perdonada, sino superada por la potencia de la gracia y que invita a no tomarse demasiado en serio su santidad personal. Hermanos, de verdad que vale la pena profundizar en ese sentido de nuestro viaje en busca del santo y del pecador como un viaje para descubrir el amor que sobrepasa a la justicia y el poder, después de ser capaces de reconocer también en el otro estas realidades y sobre todo actuar con misericordia. Tengo aquí en mi mano una catequesis del Papa Francisco que lo dio en su debido tiempo para una Pascua, cuando habló de los dones del Espíritu Santo, que lo quiero compartir a ustedes en este momento. Decía el Papa, y eso creo que fue para la Pascua de hace 2 años, que decía: el corazón del hombre sabio en este sentido tiene el gusto y el sabor de Dios. Y cuánto es importante que en nuestras comunidades haya cristianos así. Todo en ellos habla de Dios y se convierte en un signo hermoso y vital de su presencia y de su amor. Y esta es una cosa que no podemos improvisar, que no podemos obtener de nosotros mismos. Es un don, así es. Un don que Dios nos da a los que se hacen dóciles al Espíritu Santo. Tenemos mucho que pedirle al Señor y sobre todo ante estos retos que hoy nos está exigiendo los signos de los tiempos. Amigos, de verdad de todo corazón les deseo lo mejor, que saquemos provechosas conclusiones de toda esta jornada de trabajo para que llevemos a nuestros países, a nuestros centros de oración, para seguir siendo agentes de misericordia y que necesitamos realmente llevarla, vivirla, sustentarla a través de las experiencias de comunidad que son fruto de los talleres que vamos realizando en cada una de nuestras iglesias particulares. Me pregunto, ¿qué tanto me trabajo yo personalmente en verme desde la gracia de Dios más que desde mi realidad pecadora? Así es. Y si es posible nosotros dejarse sorprender por el Señor, de no pasar por desapercibido, de tener ese gusto personal que haga que se manifieste con toda propiedad de su parte, de ir y de transmitir esa obra
de Dios que nos ha confiado a distintos lugares y sobre todo a los que están alejados y que necesitan hoy tener una respuesta de amor de parte de Dios. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga. Quiero pedirle al Señor en este momento, Padre Santo, Dios de poder y gloria, gracias por darnos a tu Hijo e hiciste que Él cumpliera en la cruz tu voluntad para salvarnos, para redimirnos a todos, y como fruto de tu amor como Padre en tu Hijo, nos has dado el Espíritu Santo para discernir cómo en tu voluntad podamos desarrollar todos los distintos talleres, catequesis o eventos que vamos trabajando en nuestros centros de oración para responderte ahora y siempre en todo lo que tú nos confías para hacer por la construcción de tu reino. Amigos, que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe ahora y siempre, y que nuestra Madre Santísima también sea nuestra guía, que sea también nuestra estrella para poder seguir evangelizando en el mundo de hoy. Madrecita querida, protege a todos los miembros de nuestros centros de oración. Nuestra Señora de Guadalupe ruega por nosotros.